Hola, bienvenidos. En este diagrama nosotros podemos apreciar las pérdidas del motor. En principio tenemos la potencia P sub 1, que es la potencia que el motor toma de la red de alimentación. Esto sería potencia eléctrica. Pero resulta que esa potencia eléctrica en el camino va a ir sufriendo pérdidas que van a determinar que la potencia final, que es la que yo obtengo en el eje del motor, llamada potencia útil, va a resultar de esa potencia absorbida por el motor P1 menos todas las pérdidas que se van produciendo a medida que la energía se va transfiriendo a las diferentes partes del motor. En primer lugar, yo puse por aquí las pérdidas en el cobre del bobinado estatórico. Pérdidas debidas al efecto Joule, al calentamiento. Luego tenemos además las pérdidas en el hierro que se deben a corrientes parásitas o de Foucault e histéresis magnética, las famosas pérdidas por histéresis y Foucault. Si a la potencia que el motor toma de la red P sub 1 le restamos las pérdidas en el cobre del estator y las pérdidas en el hierro, obtenemos algo que se denomina P sub G, potencia en el entrehierro, que es la potencia que le llega al rotor. Si a esta potencia en el entrehierro le restamos las pérdidas en el cobre del rotor, obtenemos la potencia mecánica interna, que es la potencia mecánica desarrollada internamente por el motor. No es la potencia mecánica en el eje ni la que figura en la chapa de características. Esa es la potencia útil que la tenemos aquí. Así que si a esta potencia mecánica interna le restamos las pérdidas mecánicas, entonces sí llegamos a la potencia útil. Estas pérdidas mecánicas corresponden a pérdidas por rozamiento y ventilación. Como pueden ver aquí, entonces, en este esquema tienen un claro panorama de lo que son las pérdidas en el motor a inducción. En el capítulo anterior habíamos estado hablando del circuito equivalente del motor a inducción y habíamos llegado a un formato como el que estamos viendo aquí en esta imagen. Tenemos R1, resistencia por fase del devanado estatórico. Recuerden ustedes que el circuito equivalente se hace por fase. X1, reactancia de dispersión del devanado estatórico. R'2, resistencia rotórica reducida al estator. X'2, reactancia de dispersión rotórica reducida al estator. I'2, intensidad rotórica reducida al estator. RC, resistencia de carga. RP, resistencia de pérdidas y la corriente que pasa por ella, I sub P. XM, reactancia magnetizante, e I sub M, corriente magnetizante. Estas dos intensidades conforman la corriente de vacío por fase I sub 0. La alimentación de nuestro circuito equivalente va a corresponder a la tensión de fase. Así que tómenlo en cuenta. Si el motor está conectado en estrella, para obtener esta tensión de fase tendrán que dividirla de línea entre raíz de 3. Si el motor está conectado en triángulo, esta tensión de fase será igual a la tensión de línea. Siempre recuerden que el circuito equivalente se hace para una sola fase. Y esta es la potencia P sub 1 de las que hablábamos recién, que es la potencia que toma el motor de la red de alimentación. Pero vean ustedes, de esta potencia nosotros terminamos en esta otra potencia, que es la potencia útil en el eje. ¿Por qué? Y bueno, porque como dijimos, una parte se pierde por acá, en el cobre del estator, pérdidas por calentamiento, en esta resistencia estatórica. Otra parte son las pérdidas por calentamiento en el rotor. Luego tenemos las pérdidas mecánicas más las pérdidas en el hierro, representadas en la resistencia RP, esta que anda por acá. Así que una vez que nosotros reducimos todas estas pérdidas, o que las restamos de la potencia P sub 1, tenemos la potencia mecánica interna. Y a esa potencia mecánica interna hay que restarle las pérdidas mecánicas, que son pérdidas por ventilación y rozamiento, y ahí sí, al final vamos a tener la potencia útil en el eje del motor. Esto es lo mismo que habíamos explicado recién, pero visto en el circuito equivalente.
Vamos a calcular estas pérdidas a ver de qué se trata. En primer lugar, la potencia P sub 1 que el motor toma de la red será igual. Raíz de 3 por tensión de línea por intensidad de línea por coseno de phi, factor de potencia. Atención porque estamos calculando potencia total. Entonces, como es potencia total, aquí tenemos que poner raíz de 3 y las magnitudes que aparecen en la fórmula son de línea, tanto la tensión como la corriente. Las pérdidas en el cobre, y acá hablamos de las pérdidas totales. Las pérdidas en el cobre, en el estator, serán igual a 3 por la resistencia estatórica por fase por la corriente estatórica por fase. Y sub 1 al cuadrado. ¿Por qué multiplicamos por 3? Porque si nosotros calculamos la potencia por fase, que es lo que calculamos en el circuito equivalente, al multiplicarla por 3 tenemos la potencia total. Seguimos con las pérdidas en el hierro más las pérdidas mecánicas. Esto lo obtenemos multiplicando 3 por resistencia de pérdidas, RP, que es la que está en el paralelo del medio, antes del circuito equivalente acá, RP, por IP, corriente de pérdidas, al cuadrado. Ahí tenemos la suma de las pérdidas en el hierro más las pérdidas mecánicas. Pérdidas totales, porque aquí aparece el número 3, cuando multiplicamos la de fase por 3 tenemos la total. Entonces, si a la potencia 1, que es la potencia absorbida por el motor, le restamos las pérdidas en el cobre del estator menos las pérdidas en el hierro, vamos a obtener algo que se llama P sub G, potencia en el entrehierro. Podemos decir también que P sub G es la potencia que le llega al rotor, porque fíjense que a la potencia absorbida le estamos restando las pérdidas en el estator, las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el hierro. Esta P sub G se denomina potencia en el entrehierro o potencia que le llega al rotor. También, si la vemos en el circuito equivalente, podemos decir que P sub G es igual a 3 por I'2 al cuadrado por R'2 más RC. ¿Se acuerdan que RC era lo que llamábamos resistencia de carga? Que ya vimos cómo se calculaba en el capítulo anterior. Esta sería la potencia en el entrehierro total, que es la potencia que le llega al rotor. Ahora bien, las pérdidas en el cobre del rotor, recuerden que todo lo que tiene su índice 1 es del estator y lo que tiene su índice 2 es del rotor, sería 3 por R'2 por I'2 al cuadrado. La potencia mecánica interna, que no es la potencia en el eje, como ya dijimos, es el resultado de restarle a la potencia que toma el motor de la red, recalculando, las pérdidas en el cobre del estator menos las pérdidas en el hierro menos las pérdidas en el cobre del rotor.
Pero vean ustedes lo que son las cosas. Esto que tenemos acá, todo esto, ¿qué es? Todo esto no es otra cosa que P sub G. Las pérdidas en el entrehierro. Fíjense que las teníamos acá. P sub 1 menos pérdidas en el cobre y el estator menos pérdidas en el hierro. Lo mismo que acá. Así que esto es P sub G. Por lo tanto, sin lugar a dudas podemos decir que la potencia mecánica interna es igual potencia en el entrehierro P sub G menos pérdidas en el cobre del secundario. Y finalmente la potencia útil, es decir, la que tenemos en el eje del motor, potencia útil no será otra cosa que la potencia mecánica interna menos las pérdidas mecánicas. Y ahí sí hicimos todo un desglose de las pérdidas en el motor a inducción. Bueno, vamos a ver una serie de fórmulas que les van a permitir a ustedes calcular las potencias internas del motor. Sería bueno tener una libreta de fórmulas, por lo tanto no estaría mal, si es que así lo desean, que vayan anotando no tanto la demostración, sino más bien las fórmulas finales. La potencia en el entrehierro P sub G es igual 3 por I'2 al cuadrado por R'2 más RC. Ahora fíjense ustedes que esto de acá, R'2 más RC, nosotros habíamos dicho que era lo mismo que R'2 sobre deslizamiento, sobre S. Entonces yo puedo decir que la potencia en el entrehierro es 3 por I'2 al cuadrado por R'2 sobre deslizamiento. Pero resulta que todo este numerador, 3 por I'2 al cuadrado por R'2, no es otra cosa que las pérdidas en el cobre del rotor. Por lo tanto, yo podría decir que la potencia en el entrehierro es igual a las pérdidas en el cobre del rotor sobre el deslizamiento. Acá tienen otra fórmula para calcular la potencia en el entrehierro. La potencia mecánica interna es igual 3 por I'2 al cuadrado por R'2 por 1 menos S sobre S. Ahora, esta partecita de acá, 3 por I'2 al cuadrado por R'2, no es otra cosa que las pérdidas en el cobre del rotor. La potencia mecánica interna es igual a las pérdidas en el cobre del rotor por 1 menos S sobre S. Otra fórmula para calcular la potencia mecánica interna. Bien, voy a volver a escribir aquí que la potencia mecánica interna es igual
más 3 por I'2 al cuadrado por R'2 por 1 menos S sobre S. Pero miren qué cosa más curiosa. Esto que tenemos aquí, incluyendo el cociente del deslizamiento, es la potencia en el entrehierro. Por lo tanto, podemos decir que la potencia mecánica interna es la potencia en el entrehierro multiplicada por 1 menos deslizamiento. Tal vez ustedes se pregunten, ¿para qué tantas fórmulas, no? ¿Por qué no usamos una sola? Bueno, porque según los datos que me den yo puedo ir por un lado o por el otro para obtener estos datos. ¿Sí? No es para entreverarlos, sino para aportarles más posibilidades de llegar a un resultado. Se las demuestro para que ustedes vean de dónde salen, pero en definitiva, cuando resolvemos problemas, lo que hacemos es aplicar la fórmula. Por eso les digo que estaría bueno tener un resumen de todas estas fórmulas para poder resolver los problemas con mayor agilidad. Hasta la vista,